Vamos a continuar con una felicitación en nuestro programa y en este caso nuestra felicitación va para el invitado que está hoy con nosotros en nuestro estudio. Se llama Jesús Espinosa, es licenciado en Historia por la Universidad de Cantabria y está haciendo un doctorado que ha sido objeto de un reconocimiento importante. Ha ganado el Accessit del 21º Premio de Divulgación Feminista Carmen de Burgos. Esto nos lo va a contar él mucho mejor que nosotras. Jesús, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Jesús, ¿verdad? Que sí. Tengo un lío aquí de nombres que ya no sé si llamo Jesús, Juan, José. Jesús. Jesús, sí. Jesús, este premio de divulgación feminista... Sí. Llama un poquito la atención que se lo hayan dedicado a un hombre, pero tenemos que ir acostumbrándonos a eso, ¿verdad? Sí, más que acostumbrarnos a que den premios a los hombres, es que los hombres tienen que acostumbrarse a cambiar, ¿no? A deconstruir un poco las creencias y los valores que tienen instalados en general y que tenemos instalados sobre las relaciones de género y sobre la igualdad, ¿no? Entonces cada vez hay más hombres que están presentando, bueno, pues investigaciones, etcétera, y bueno, esa es lo que debería de cambiar, ¿no? De transformar. Este artículo, sí. había sido publicado en una revista especializada. Eso es, sí. Bueno, es una revista de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, de la que soy miembro. Es una asociación de hombres que luchan por, deconstruir pues esos valores y creencias que he citado antes dentro de la cultura masculina, ¿no? De una nueva masculinidad, etcétera. Y también apoyan a las asociaciones feministas y tienen una revista y ese artículo, bueno, pues lo presenté me dieron la oportunidad de publicarlo y así fue, así que se lo agradezco enormemente a mis compañeros de AIGE, que les mando un saludo. No es el primer artículo que te publican, no es el primer artículo tampoco que te premian, ya has conseguido otros premios anteriores. Sí, en el 2010 me parece, me dieron un premio de investigación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cantabria por un trabajo sobre las misiones pedagógicas en Cantabria, en la Segunda República. Y la Universidad de Zaragoza después, ya recientemente, hace unos meses, me dio un premio por un trabajo sobre una cultura intelectual del siglo XIX, principios del XX en España, se llaman Los Clausistas, y su concepción de género, etcétera. Y todo esto forma parte, además, de la tesis doctoral que estás haciendo en la actualidad, que podríamos decir que versa sobre los hombres feministas a lo largo de la historia. ¿Podríamos resumir así? Sí, perfectamente. El trabajo que estás empezando a realizar. Y es que es muy difícil encontrar una historia de hombres feministas en España. Sí, en otras tradiciones historiográficas, en Inglaterra, en Estados Unidos, se han hecho acercamientos sobre hombres. Claro, es un fenómeno minoritario a lo largo de la historia y ya en el presente, ¿no? Aunque cada vez hay más hombres, insisto, en este sentido. Y en España no se hizo ningún tipo de estudio en este sentido. Mi tutora de tesis, María Jesús González, que la mando un saludo también desde aquí, pues me dio la posibilidad de hacer este trabajo, ¿no? Y en un principio, pues uno se pregunta, hombres feministas, parece un oxímoron o una contradicción, pero sí que los ha habido y los hay, ¿no? Entonces es un estudio sobre todo en la primera ola del feminismo, ¿no? Luego ya en un futuro pues me gustaría estudiar también, pues hay algunos estudios sobre asociaciones de hombres que ya desde los años 70 en el ámbito geográfico de Escandinavia, etcétera, pues pero ya... estamos hablando del siglo pasado, nada más, del siglo XX. Del siglo XX, efectivamente. Más atrás no nos podemos remontar. Bueno, más atrás sí, ya desde Paulin de la Barre, que era un benedictino, me parece que era. Luego John Stuart Mill, ya esto me estoy refiriendo al siglo XVII, siglo XVIII, XIX, John Stuart Mill, ya en el XIX y en el XVIII hay algunos hombres pero vamos, es una minoría. Y te lo habrán preguntado montones de veces, ¿de dónde nace este interés tuyo por analizar el feminismo masculino? Fíjate, parece eso, lo que tú dices, contradictorio en sí. términos. Claro, parece contradictorio porque los hombres, dentro de la jerarquía que establece el patriarcado, ocupan el puesto, digamos, predominante, etcétera, ¿no? Como opresores individual y colectivamente. Entonces parece que un hombre
pues a lo largo de la historia ha habido muy pocos, ¿no? Pero los hombres también pueden tomar conciencia en ese sentido y hay ejemplos históricos al respecto. Y sí, normalmente, pues cuando digo que estoy haciendo un estudio sobre hombres feministas, ya el propio concepto feminismo es uno de los conceptos más denostados, yo creo que en la historia prácticamente. Cuando uno dice feminismo, asaltan las alarmas, ¿no? Por desgracia. Entonces ya, si lo juntas con hombre, pues ya es como... Ahí ya se rompen todos los esquemas. Eso es, la reacción se junta con la incredulidad, ¿no? Y también te digo una cosa, no sé si compartirás mi opinión, pero también hay organizaciones feministas que cuando a la hora de hablar de hombres feministas como que no les cuadra. Claro, hay cierta... Como que sospechan, ¿no? Efectivamente. Esto no va por nuestra onda. Claro, hay ejemplos pasados de algunos hombres que han intentado cooptar dentro de los movimientos feministas, como alzar su voz y claro, no se pueden repetir dinámicas anteriores en las cuales los hombres pues ocupan siempre la predominancia, ¿no? Entonces también esa es la sospecha, ¿no? Es una reacción lógica, pero que bueno, poco a poco pues va cambiando, ¿no? Según van cambiando los hombres, pues también, aunque bueno, la mayoría de las asociaciones feministas quieren que los hombres participen. Lo que pasa es que hay un debate en tanto en cuanto los hombres tengan un papel determinado dentro del movimiento feminista, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que tiene que ser secundario, es decir, no podemos repetir lo mismo, ¿no? De que los hombres lideren, ¿no? Algo que es una lucha de todos, pero que tiene que estar protagonizada por las mujeres, ¿no? Jesús, tú mismo predicas con el ejemplo porque formas parte de la Asociación de Hombres por la Igualdad. ¿Por qué te quisiste integrar en esta asociación? Pues, bueno, a partir sobre todo en la universidad, la profesora que cité antes, mi tutora, en sus clases era la que nos enseñó sobre el sufragismo británico, etcétera, y me despertó la atención, ¿no? Luego ya por cuestiones personales, etcétera, vivenciales, pues me fue interesando más por el tema y tuve conocimiento de AIGE, ¿no? Y conocí a Manuel Buendía, que también es el portavoz de AIGE en Cantabria, y así es como fui entrando, ¿no? A la vez que iba trabajando sobre mi tesis doctoral. Bueno, ¿y podemos poner algún nombre propio en España de hombres feministas en este último cuarto del siglo XX, del siglo pasado? Es que me cuesta hablar del siglo pasado ya. Sí. ¿De principios del siglo XX? No, Mejor. De los que tengas sí, en mente. Últimamente, bueno, no hay, digamos, nombres propios. Están las asociaciones, ¿no? AIGE, Heterodoxia, varones antipatriarcales. Digamos que son colectivos. Son y más ya... colectivos que nombres individuales. Claro, es decir, eso es. Y luego, a principios del siglo XX, pues hubo hombres, ¿no? Como Adolfo González Posada, Miguel Romera Navarro, Santiago Valentí Camp. No son nombres conocidos, no tenían una proyección pública destacada, pero eran intelectuales, destacados en sus campos, jurídico, etcétera, y entonces tomaron posicionamientos y discursos en pro de la igualdad por el sufragio de la mujer, etcétera. O sea que cuando termines tu tesis, que todavía te queda un poco de tiempo, bastante más bien, sí, podremos trazar una historia del feminismo masculino en España. Sí, en España, y estoy intentando... ¿Es la primera tesis de estas características o sabes que se han hecho otros trabajos? En España no hay ninguna. Hay estudios, como decía antes, en Inglaterra, en Estados Unidos, sobre hombres feministas en Inglaterra y en Estados Unidos. Y uno se puede llevar sorpresas, ¿no?, de asociaciones de hombres en pro del sufragio de la mujer en el sufragismo británico, la Men's League for Women Suffrage. Es muy interesante. Y luego en España no ha habido estudios al respecto, es el primero. Bueno, siempre un fenómeno a comentar. Has hablado del sufragio femenino. Es cuando en España, en la República, la izquierda no quería que se otorgara en el Parlamento el voto femenino, porque suponían que la mujer era mucho más analfabeta que el hombre en aquellos momentos y que iba a perjudicar al movimiento de izquierdas el voto femenino. Sí, era una parte de la izquierda. Una parte, ¿no?, de la izquierda, sí. Del Partido Republicano, etcétera. El Partido Socialista votó en gran parte que sí, ¿no? Y gracias a Clara Campoamor y sus discursos brillantes, pues se pudo conseguir el voto, ¿no? Aunque luego pues se perdiera.
Sobre la izquierda, pues sí, había diferentes posicionamientos y sobre todo había un temor y unos prejuicios, ¿no?, machistas del momento. Lo del analfabetismo era un recurso retórico que se utilizaba, ¿no?, es que son analfabetas, etcétera, con cierto desprecio, ¿no? Y luego, sobre todo, es que se tenía la idea de que las mujeres estaban ancladas influenciadas por el clero, ¿no? Y entonces ese anticlericalismo de izquierdas veía peligroso que se diera el voto a la mujer porque pensaban que iba a votar a la derecha y al clero. Jesús, en este catálogo de hombres feministas, no es un catálogo, es una tesis doctoral, ¿vas a incluir al ministro Gallardón? Efectivamente no. No solo por Más o menos me sabía la respuesta, ¿eh? No, evidentemente no. La reforma digamos, el anteproyecto de reforma del aborto va a traer consecuencias nefastas, ¿no? Y sobre todo por la libertad de las mujeres a elegir sobre su cuerpo. Pues Jesús Espinosa Gutiérrez trabaja desde la universidad. Ya ven ustedes que además su trabajo está siendo reconocido. Nosotros nos alegramos muchísimo. Tenemos ganas de que acabes la tesis y desde aquí otro beso a tu profesora, que fue también compañera mía. Es verdad, sí. Es verdad, le das un beso de mi parte. Jesús, muchas gracias y enhorabuena por tu trabajo. Muchísimas gracias a vosotros.